Muy bien, nos metemos en el primero de los temas que nos parecía que, dada la poquita bolilla que se le dio mediáticamente, por lo menos en la prensa hegemónica, aquí en nuestra América, valía la pena tratar de entender un poquito más en detalle de qué se trataba, más allá de que son temas que analizamos recurrentemente aquí en Marcha de Gigantes y en Radio Trinchera. Y tiene que ver con la denuncia que realizara el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la presidenta hondureña, Xiomara Castro, que prácticamente la misma semana salieron a denunciar que había un golpe de Estado en sus países, en sus respectivos países, Colombia y Honduras, por diferentes cuestiones. Y a eso nos vamos a meter, a ver cuáles son las distintas motivaciones por las cuales se está denunciando este tipo de golpes blandos, como lo decían directamente ambos mandatarios en la semana pasada y la anterior, creo que fueron con poquitos días de diferencia una cosa y otra, movilizaciones de respaldo en ambos casos. Bueno, para charlar de esto estamos en comunicación con el investigador del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la UBA, el compañero Javier Calderón, que supo pasar varios años aquí en la República Argentina y ahora está de vuelta en su Colombia natal, a quien le agradecemos obviamente que esté un sábado por la mañana del otro lado para tratar de ayudarnos a entender qué es lo que está pasando. ¿Cómo está, Javier? Un gusto. Nicolás y Miranda de este lado. Nicolás, Miranda, buenos días. Un saludo para ustedes desde Colombia. Gracias por poner este tema en conversación para los oyentes y las oyentes de Marcha de Gigantes. Bueno, a ver, veíamos en estos días movilizaciones de apoyo a las propuestas de reforma que está haciendo Gustavo Petro, algunas aprobadas, otras en debate, pero veníamos de semanas en donde Petro ya había denunciado que estaba en marcha un golpe de Estado, un golpe blando. Sintéticamente, ¿cómo describirías la situación que lleva a Petro a denunciar este golpe en marcha? Nicolás, pues básicamente para que se entienda de forma más sencilla, el Consejo Nacional Electoral, eh, sin tener funciones, quiere hacerle un juicio a la campaña electoral de Gustavo Petro, extemporánea. El Consejo Nacional Electoral tiene 3 meses para indagar sobre, digamos, los desarrollos de las campañas electorales y 2 años después, dicho organismo, que está compuesto por delegados de los partidos políticos que tienen representación en el Congreso, quiere hacer un juicio a la campaña para tratar de, mm, digamos, condenar al presidente, a la campaña del presidente, e indicar que hubo fallas en la elección, hubo, digamos, eh, sobrecostos en la campaña que lo lleven a prácticamente decir que es una elección ilegítima. Luego de eso, el Consejo Nacional Electoral tendría que enviar al Congreso, a la Cámara de Representantes, que es el órgano que enjuicia al presidente, compulsar copias para que allí determinen si efectivamente la campaña ganó con irregularidades. Ese es el camino que ellos han optado. Insisto, es irregular que el Consejo Nacional Electoral haga este juicio y por supuesto en el Congreso se están aprestando a apoyar esta iniciativa, teniendo en cuenta que si lo logran, tanto Gustavo Petro como Francia Márquez, la vicepresidenta, tendrían que abandonar el cargo y el presidente sería en ese caso el presidente del Senado, que es del Partido Conservador y de la oposición. Ese es el camino que ellos han optado, por eso el presidente habla de golpe blando, pero fundamentalmente es algo similar a lo que han hecho en otros países de la región en los proyectos, cuando gobiernan proyectos progresistas, y es que la justicia o algunos órganos judiciales
terminan impidiendo que la voluntad popular, que la voluntad del voto se configure y empiezan a hacer actos irregulares para sacar del gobierno a estos proyectos políticos. Ujú. Eh, Dicho esto, ¿cuán importantes son las reformas que está planteando Gustavo Petro como para generar tamaña iniciativa de intentar sacárselo del medio? De hecho, leía en estos días que incluso el embajador norteamericano en Colombia estaba diciendo públicamente que Estados Unidos temía por la seguridad de Gustavo Petro porque tenían indicios de que podían llegar a querer asesinarlo, lo cual, por lo menos esto es creencia personal, cada vez que un embajador norteamericano dice algo de eso es porque o de alguna manera cree que es factible o porque son promotores de algo de eso. Sí, pues básicamente el, también el presidente Gustavo Petro ha indicado, denunciado, que hay información verídica de un plan de grupos de extrema derecha para asesinarlo. Pues la prensa hegemónica, como tú dices, ha salido a desmentir y un poco ha querido mostrar al presidente como paranoico, pero el embajador de Estados Unidos en Colombia antier, eh, ratificó y planteó que Estados Unidos sí está preocupado, tienen informaciones sobre el asunto. El 20 de julio, también ya se había sabido, el 20 de julio es el día patrio, que Gustavo Petro recibió información de la Embajada de Estados Unidos que ese día iban a atentar en contra de su vida. Así que estamos en una situación muy particular porque la extrema derecha y pues los poderes que siempre han gobernado Colombia no quieren que se entreguen derechos a los ciudadanos. Ya hemos hablado seguramente aquí en otras ocasiones, Nicolás y Miranda, que Colombia pues duró 4 décadas bajo el dominio neoliberal y lo que ocurrió fue un desmantelamiento absoluto de todos los derechos ciudadanos, a las jubilaciones, a derechos laborales, eh, derechos a acceder, digamos, a la educación pública. Entonces, lo que está haciendo el gobierno de Gustavo Petro es resarcir esos derechos, empezar a entregar esos derechos y para eso pues tiene que impulsar reformas porque hay una especie de cerrojo legal que impide, por ejemplo, que se mejoren las condiciones de los trabajadores. Necesitamos cambiar la ley laboral en favor de los trabajadores. Hoy un trabajador, para que tengan una idea, hasta las 10 de la noche es trabajo normal, no le pagan horas extras por cuenta de la ley laboral, no hay contratos, hay contratos basura de trabajadores, contratos a 2 meses, contratos a 3 meses. Entonces, y estos sectores de poder, empresarios y partidos oligárquicos que hay en Colombia y que han gobernado durante estos últimos 40 años, pues no quieren que esto ocurra, no quieren que se entreguen derechos. Y fundamentalmente, a partir de esa situación, pues se están tratando o de hacer un golpe vía judicial a través del Consejo Nacional Electoral o impulsar o apoyar un magnicidio en contra del presidente. Javier, está muy claro, digo, las razones por las cuales, digo, esta oposición que vive de la guerra e incluso los mismos Estados Unidos pueden estar queriéndose sacarse a Petro de encima, ¿no? Pero te llevo un poco más al plano regional, porque, bueno, Nico lo decía al comienzo, ¿no? En Honduras hay una denuncia similar prácticamente al mismo tiempo, y creo que además es un evento que no puede desligarse de otros bastante recientes, digo, el caso de Bolivia, el caso de Venezuela, digo, intentos de golpes de Estado también muy concretos, e incluso, digo, un poco más atrás en el tiempo, un golpe de Estado concretado efectivamente en Perú, sin ir más lejos, con el encarcelamiento, ¿no? Directamente de Pedro Castillo. ¿Cuál crees que es el plan para la región en ese sentido? Bueno, Miranda, yo creo que sí,
creo que ha quedado demostrado en estos últimos 20 años que el auge democrático y la democracia creo que la han impulsado los sectores populares, los sectores eh, progresistas y los sectores de la derecha que adhieren públicamente a la democracia solo les interesa cuando ellos ganan. Cuando pierden no les interesa la democracia y son completamente autoritarios. Yo creo que América Latina está en ese debate, en el debate entre la democracia, una democracia entendida como la posibilidad de disputar derechos, de competencias de ideas, de competencia de proyectos políticos y el autoritarismo que creo que le gustan a los sectores de derecha más que la democracia. Por eso cuando gana un gobierno como este, pues no lo dejan gobernar. Eh, en estos últimos 2 años, por ejemplo, Gustavo Petro hizo el año pasado una reforma tributaria, el Congreso la aprobó para hacer progresivos los impuestos, es decir, que los que más tienen paguen más y los que tienen menos paguen menos, y la Corte Constitucional tumbó la, eh, la reforma tributaria. eh, y pidiendo que Colombia le cobrara más a las petroleras, que le cobráramos más a las carboneras. O sea, hay poderes que están dentro de la estructura del Estado que no quieren hacer cambios y que quieren mantener un status quo para las empresas y para pequeños sectores de la sociedad. Son realmente sectores elitistas que no les interesan los países. Esto pasa en Honduras. Ustedes ya saben que a Manuel Zelaya en el 2009 lo sacaron en pijama para Costa Rica en un golpe de Estado. O sea, Xiomara Castro no está inventándose nada, Gustavo Petro no está inventándose nada, aquí han asesinado varios dirigentes, candidatos presidenciales de los proyectos progresistas, de la izquierda, etcétera. Entonces, acá no hay fantasmas, aquí estamos ante una realidad y es que a las derechas no les gusta la democracia, les gusta gobernar para sus beneficios. La última, por lo menos de mi parte, ¿crees que puede cambiar algo el hecho de que en noviembre gane Kamala Harris o Donald Trump para los procesos que están iniciados en la región? Sí, indudablemente, esa elección va a marcar una tendencia. Recordemos que en el primer gobierno de Trump, América Latina, los sectores de la extrema derecha de América Latina, digamos, se envalentonaron, para decirlo de alguna manera, y empezaron a imitarlo. O sea, algunos gobiernos regionales hoy son imitaciones de ese proyecto político de Donald Trump, completamente arbitrario con los derechos y arbitrario con avances democráticos de la sociedad, como los procesos de igualdad de género y otros tantos. El proyecto de Bolsonaro, que me parece que fue el, el primer experimento acá en América Latina de ese efecto Trump en la región. Después hay otros, yo entendería que el de Milei también, pero tendríamos que pensar que si viene un Donald Trump en una segunda versión, mucho más enojado, mucho más arbitrario, pues podemos estar ante una profundización del autoritarismo de las derechas, como lo hemos visto en los últimos años. Yo creo que hay un sedimento ultraconservador en América Latina que apoyó las dictaduras, que apoyó los golpes de Estado, que apoyó eh, las violencias y la represión, los asesinatos, las desapariciones, etcétera, que todavía está y que creo yo que se saborea con un triunfo de Trump porque le va a permitir impulsar abiertamente estas eh, creencias ultraconservadoras y autoritarias en la región. Javier, como siempre, mil gracias por estos minutos y por habernos ayudado a entender un poquitito mejor qué es lo que está pasando por nuestra región. Un abrazo grande. Un abrazo, muchas gracias Miranda, muchas gracias Nicolás.
Muy bien, charlábamos con Javier Calderón, investigador del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la UBA, sociólogo, doctor en ciencias sociales, escribe en CELAC también, que nos pintaba un panorama de por lo menos algunas de las cosas que él está observando respecto de esta denuncia de golpe de Estado que hace Gustavo Petro, al igual que hace Xiomara Castro en Honduras, y señalando algo que no dista mucho de lo que hemos analizado en otros lugares, como bien señalaba Mir, el golpe en 2019 contra Evo, los intentos de golpe en Venezuela. Sí, yo me referí igual al intento de golpe de Bolivia, el de ahora, el de más acá. El más reciente. Sí, desde ya, Bueno, este de ahora. Y el de Venezuela de ahora. Más allá de que las intentonas golpistas de pronto son Cambian de recurrentes, metodologías. tienen otras metodologías, pero las venimos viendo desde hace rato en nuestra región. Pero me refería particularmente a la más reciente, ¿no? Interesante, va a quedar colgada, obviamente, colgado el recorte de la entrevista con Javier Calderón en nuestro canal de YouTube para que puedan, el canal de YouTube de la radio, para que puedan volver a escucharlo y seguramente lo subiremos a plataformas. Recuerden que hoy vamos a estar haciendo sorteo, al igual que el resto de los programas. Ahora vamos a chequear si son 1, 2 o lo que sea. Creo que nos toca música. Sí, nos toca música. Dice Mori Lopardo que nos toca música. Bueno, vamos a escuchar música.